La confesión de fe no es un documento infalible. Como les decía, infalible es la palabra de Dios, la Biblia. Eso sí es la palabra infalible. Esto fue un documento hecho por los hombres, hecho por los hombres, pero no cabe duda que es uno de los, o si no el mejor que yo conozco hasta ahora. Resumen de toda la doctrina que nosotros predicamos y que nosotros creemos. Hoy toca el capítulo 7, el pacto de Dios. El pacto de Dios. Después de la caída, después de la ruina del hombre, porque la caída fue verdaderamente ruinosa y estrepitosa para el hombre y para la mujer, o sea, para el género humano como tal. No hay otra cosa peor que pueda haberle pasado a la humanidad que precisamente caer en el pecado, desobedecer a Dios, no tener acceso por siempre al árbol de la vida, ¿verdad? Y consecuentemente vivir en este mundo de tantos y tantos males. Hay días que lo pasamos sin ni una noticia buena, que todas las noticias que nos caen son malas, pero todo eso es consecuencia de la ruinosa caída que hicimos delante de Dios. La confesión presenta las respuestas de Dios a eso, a esa caída. Por eso les decía que el entendimiento que se tenga del capítulo 3 de Génesis, que es cuando el hombre y la mujer caen en pecado, que es cuando el género humano cae en pecado, y de la profundidad que él abarca, o sea, esta caída en pecado, es súper importantísimo para entonces entender esta otra parte de la confesión. Y resulta que la solución que da Dios no es una solución que de momento, porque Dios no sabía que el hombre y la mujer iban a pecar, y se le ocurrió y dijo, ahora voy a hacer esto. No. Es que Dios, desde su decreto eterno, había puesto que iba a hacer un pacto con toda la humanidad. Entonces este capítulo lo que enseña es que el tema del pacto es el eje de toda la confesión, de toda, ya que organiza la historia de la redención, o sea, por diferentes etapas, por etapas sucesivas, como dice este párrafo. Este capítulo explica que la teología reformada distingue entre el pacto de obras con Adán y el pacto de gracia en Cristo. Se recalca en este capítulo que la necesidad de la mediación de Cristo y la gratuita salvación que nosotros recibimos en Él. Se destaca que los bautistas de 1689, aunque comparten mucho con Westminster, entendían el pacto de gracia como revelado progresivamente en la historia, pero a la vez consumado en Cristo. El primer párrafo, que es el pacto de obra, dice: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que, aunque las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, aún así, éstas nunca habrían podido alcanzar la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios que a Él le ha agradado expresar en forma de pacto. Lo que se ve aquí es que Dios creó al hombre con la condición de obedecer perfectamente. Él estaba perfectamente capacitado para obedecer a Dios. No había ninguna traba como lo hay ahora. Incluso hay veces que nosotros mismos somos la traba para obedecer a Dios. Y miren lo que dice Génesis
2, del 16 al 17. Génesis 2, del 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. O sea que el mandato no era que no podía comer de todos los árboles del huerto, ¿no? Era que podía comer de todo, menos de uno. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es decir, este mandato es el único mandato positivo que se le da a Adán y a Eva. Le dice: mira, tú puedes comer de todo lo que hay aquí, y de este no puedes comer. ¿Qué cosa tú? Que teniendo tanta variedad de cosas para comer, seguramente habrán comido de lo otro, pero venir a comer ahí de ese que Dios le dijo que no comiera. La promesa, la vida eterna si desobedecía. La amenaza, muerte si desobedecía. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos contenidos en Adán. ¿Por qué? Porque Adán era nuestro representante federal ante Dios. O sea, él representaba a toda la humanidad. Al él pecar, pecamos nosotros junto con Adán. Y así hemos heredado ese pecado, que es la tendencia a pecar delante de Dios, pero también es que nacemos pecaminosos delante de Dios y por lo tanto somos seres pecaminosos. Por lo tanto, nosotros lo que decimos es que nosotros pecamos porque somos pecadores. No es que somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Por lo tanto, un niño recién nacido es pecador delante de Dios, porque heredó sus pecados de sus padres y sus padres de sus padres, y así sucesivamente hasta llegar a Adán y Eva. Adán, como cabeza federal, falló y trajo condenación a todos. Y ahí mismo en el capítulo 5, pero en los versículos del 18 al 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Falló, trajo condenación a todo. Aunque la segunda parte del versículo 19 dice: bueno, ya aquí, por la obediencia de uno, bueno, ya hay muchos son constituidos justos. El pacto de la gracia. Además, al haberse colocado el hombre bajo la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia, en el cual libre y gratuitamente ofrece vida. Es el párrafo 2 del capítulo 7. Y salvación por medio de Jesucristo a los pecadores, demandándoles fe en Él para ser salvos y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que están ordenados a vida eterna, con el fin de darle la disposición y capacidad para creer. ¿Qué es lo que vemos aquí en este párrafo? Es que el pacto de la gracia es el pacto que Cristo, que Dios hace con nuestro Señor Jesucristo, en el cual Él le provee un pueblo para sí mismo a causa de su obediencia. Este fue establecido desde la eternidad en Cristo, nuestro mediador. Y es Efesios 1 del 4 al 7. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio
de Jesucristo según el perfecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, establecido desde la eternidad, prometido en el Antiguo Testamento en Génesis 3:15, cuando Dios le dice a la serpiente: tú vas a herirlo en el calcañar, pero él te herirá en la cabeza. Mira lo que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y nosotros sabemos que la simiente de la mujer, o sea, la descendencia de la mujer que estaba hablando aquí en Génesis 3:15, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, no solamente ha habido salvación desde que hay iglesia. Ha habido salvación desde el momento en que algunos hombres creyeron en la promesa del Salvador. Por eso el tema de Noé. Esa es una cosa curiosa. ¿Por qué cuando nace Noé? ¿Qué es lo que dice la madre? Ahora nos va a librar de todas nuestras luchas, de toda nuestra carga o algo así. ¿Por qué? Porque las mujeres que creían en la promesa, esta promesa que Dios le da a Eva de Génesis 3:15, concebían, y cuando daban a luz un hijo varón, ellas creían que ese hijo varón iba a ser el que cumpliría la promesa que Dios le había dado a Adán y Eva. Por eso la madre de Noé, cuando pare a Noé, dice: ahora nos librará. Y la otra que tenía un hijo varón dice: ahora nos va a librar. Y la otra que tenía... Pero bueno, era Noé específicamente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Cuál iba a ser esa enemistad? La enemistad iba a venir por la descendencia. Hay dos descendencias entonces: la descendencia piadosa y la descendencia impía, que no conocían al Señor. Sobre la descendencia piadosa viene nuestro Señor Jesucristo, y va por ir para allá, y ustedes ven la genealogía desde Génesis hasta el libro de Mateo, hasta los evangelios, donde todo desemboca en Jesucristo nuestro Salvador, la simiente que Dios le prometió a Adán y a Eva, que iba a vencer al que había vencido a ellos. Y además, en Jeremías 31, del 31 al 34, Jeremías 31, del 31 al 34. Es la profecía del nuevo pacto. Es aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, es decir, con su iglesia. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé en sus manos para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. En Éxodo 34, 32, 33, 34, vemos que ellos, cuando Moisés sube a hablar con Dios, empiezan a decir: la verdad que este Moisés tarda mucho. ¿Sabrá Dios si Dios se lo habrá llevado o si habrá muerto allá? Mira, Aarón era el hermano de Moisés. Vamos a hacer algo, porque este Moisés no se sabe qué es lo que habrá ocurrido con él. Si Dios se lo habrá llevado, si se habrá muerto o qué. Bueno, pues fundieron un buey
recogieron oro, fundieron un buey en un horno. Así ellos invalidaron el pacto del Señor y dijeron: Israel, estos son tus dioses. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo para ellos un marido, dice Jehová. Pero este es el pacto. Entonces ahora la diferencia que haré con la casa de Israel, con su iglesia, después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos. ¿Por qué? Por la obra del Espíritu Santo en el alma del cristiano. Por eso ya tenemos la ley. Dios restaura la naturaleza caída que se perdió cuando Adán y Eva pecaron delante de Dios. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo haré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Verdaderamente Dios es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdona. ¿Por qué le damos a conocer? El conocimiento de Dios viene a través de que Dios toma la iniciativa y perdona nuestros pecados. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El perdón incluye eso, olvidarse de lo sucedido. Y este pacto, entonces, el cumplimiento es en Cristo, ya en el Nuevo Testamento. Y ahí lo vemos en Hebreos 8 y del versículo del 6 al 13. Está hablando del cumplimiento del pacto en Cristo. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Por eso es mejor, porque tiene mejores promesas. Porque si aquel primero, el primer pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Para qué? Si ya el otro estaba completo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, el pasaje que acabamos de leer, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón. El mismo estado que tenían Adán y Eva en estado de perfección. Lo que pasa es que seguimos, esa reminiscencia del pecado sigue afectando. Dice el Señor, en su corazón, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a su injusticia y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ahora viene la explicación de eso. Y fíjense que es un solo versículo de ese capítulo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. La revelación progresiva del nuevo pacto. Esa palabra es muy importante. Progresiva, paso a paso. Este pacto, el párrafo número 3 del capítulo 7, es revelado, el pacto de la gracia estamos hablando, ¿verdad? En el Evangelio. En primer lugar, a Adán, en la promesa de salvación por medio de la simiente de la mujer, Génesis 3:15. Y después, mediante pasos adicionales, hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento,
y tiene su fundamento en aquella transacción del pacto eterno que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los elegidos. Y solo por la gracia de este pacto es que todos los que en cualquier tiempo han sido salvos de entre la posteridad de Adán caído, han obtenido vida y una bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de hacerse aceptable para Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Lo que dice es que el pacto de gracia fue revelado paso a paso. Recuerden, pacto de Dios con Noé, pacto de Dios con Abraham, pacto de Dios con Israel y David, el pacto davídico, hasta llegar a la plenitud en Cristo. Vamos paso: Abraham, Moisés, David, Cristo. Abraham, Moisés, David, Cristo. Y en cada uno de los pactos Dios va revelando nuevas cosas hasta llegar a la máxima revelación, que es Cristo. Los bautistas afirmamos que este pacto no es idéntico al pacto que hizo Dios con Moisés, sino que el pacto que hizo Dios con Moisés contenía sombras del pacto de la gracia. La centralidad de Cristo. Cristo es el mediador y el que garantiza este pacto. Lo vemos en Hebreos 9 y el versículo 15. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, la muerte de Cristo, los llamados, nosotros, reciban la promesa de la herencia eterna. Por lo tanto, concluimos que esto nos da seguridad. Nuestra salvación descansa en el pacto eterno de Dios en Cristo. Hay una unidad bíblica también. Toda la escritura se entiende a la luz del pacto de la gracia. Tenemos esperanza. El pacto asegura la victoria final de Cristo y de su pueblo, por mucho pecado que haya. Y finalmente nos invita a glorificar, a magnificar, a glorificar al Dios fiel. Siempre cumple lo que promete. Por lo tanto, ¿qué diferencia hay entre el pacto de obra y el pacto de gracia? Que el pacto de obras, el pacto que le fue dado a Adán y Eva, exigía obediencia perfecta para tener acceso al árbol de la vida, a la vida eterna. El pacto de gracia da vida por la obra de Cristo y es recibido por fe. Gálatas 3 del 10 al 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica, o sea, por nada de lo que nosotros podamos hacer. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Sobre ese pasaje predicamos. ¿Por qué es importante entonces entender a Adán como cabeza representativa, que era de nosotros? Porque su desobediencia afectó a toda la humanidad, lo que explica nuestra condición caída y la necesidad de un nuevo representante. ¿Y quién es ese nuevo representante entonces? Cristo. Romanos 5:12, versículo archifamoso. Romanos 5 y 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cómo se revela progresivamente el pacto de gracia en la historia bíblica?
Inicia con la promesa de Génesis 3:15 en el Edén, se amplía con Abraham, se confirma con los profetas y culmina en Cristo. Génesis 3:15, ya lo leí. Entonces, ¿qué papel ocupa Cristo en este pacto? Él es el mediador que cumple lo que Adán falló y garantiza todas las promesas del pacto mediante su muerte y resurrección. Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La última pregunta, y es una pregunta para que reflexione: ¿cómo puedes vivir con más confianza en la fidelidad de Dios a sus promesas en esta semana? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, síguete glorificando en medio de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a esperar en tus promesas, porque tus promesas siempre son sí y amén. Gracias, Señor, por la gracia de Cristo y por tu pacto de gracia revelado en Él. Gracias, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.